corazón de mi gente, de mi mundo y mi hermano, tú que junto has luchado por el mío por vivir. Corazón, un llamado yo te quiero decir, que si ya estás cansado de vivir en pecado, te debes convertir. Ya no siembres pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin. Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir. Ya no siembres pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin. Ven y vive, Jesucristo te recibe y comienza una vida diferente y feliz. Ama y vive, corazón, y recibe Jesús una vida diferente y feliz. Corazón de mi hermano, pecador inhumano, tú que vives cerrado y sin amor descubrir. Corazón, un llamado yo te quiero decir, que si ya estás cansado de vivir en pecado, te debes convertir. Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir. Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir. Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir. Ven y vive, Jesucristo te recibe y comienza una vida diferente y feliz. Ama y vive, corazón, y recibe Jesús una vida diferente y feliz. Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir. Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir. Nos humillamos ante tu rostro y te decimos, digno eres. Tú solo digno de recibir gloria, honra, honor. Recibe nuestro culto, recibe nuestra adoración en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado para todos. Que Dios les bendiga. Predicar la palabra del Señor siempre es un privilegio. Es un honor y es una gran responsabilidad, porque estamos trazando la palabra del Señor para su pueblo, y no es lo que diga el predicador, sino lo que dice Dios, lo que debe ser predicado. Así que quiero que oren en sus corazones para que la palabra del Señor en esta mañana sea la que salga de mis labios y que solo su nombre sea glorificado. Esta semana, específicamente el jueves, celebramos el Día de Acción de Gracias. Y el pastor en su
reflexión el jueves en la mañana, estaba hablando acerca de lo que significa dar gracias y más que todo, las razones importantes por las cuales debemos dar gracias. Y esas razones son un tanto diferentes a lo que estamos acostumbrados a dar gracias. Damos gracias por un trabajo, damos gracias por la salud, por la familia, damos gracias por las bendiciones de Dios. Por supuesto, entre las bendiciones de Dios están las bendiciones espirituales, por las cuales también damos gracias. Y en esas se enfocó el pastor durante la reflexión el jueves. Vamos a hablar un poquito más hoy acerca de qué significa dar gracias, pero ustedes notarán que es un enfoque un tanto diferente, posiblemente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Titulamos la reflexión en esta mañana, no hay gracias sin gracia. No hay gracias sin gracia. Y ya ustedes imagino que saben por dónde vamos, lo vamos a explicar en un momento. Dar gracias, y es algo que quiero que quede con ustedes en esta mañana, es más que una celebración. Dar gracias es la actitud de adoración de una vida que ha entendido y ha recibido la gracia de Dios. Acción de gracias es una palabra que en griego ustedes inmediatamente la van a conocer, aunque está en griego, la usamos en español. De hecho, muchas palabras que usamos en español vienen del griego y del latín también. Eucaristía. En español decimos Eucaristía. Quienes han venido de la Iglesia Católica saben exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de Eucaristía. Pero Eucaristía significa dar gracias o acción de gracias. No tiene nada que ver con la misa, cuyo desarrollo vino durante los primeros 3 siglos de la era cristiana. Thanksgiving o acción de gracias no tiene nada que ver con la glotonería descrita por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. El miércoles en mi trabajo, yo trabajo para una oficina médica y trabajo en el área de recepción. Hacemos, además de recibir a los pacientes, pues hacemos las citas para los pacientes. Y una de mis compañeras que estaba sentada al lado mío toda la mañana, se la pasó, cada vez que contestaba el teléfono decía, ¡feliz día del pavo! Y yo me pregunté, ¿será que el día de acción de gracias es solamente el día del pavo? ¿O lo hemos reducido a eso nada más? Porque si el día de acción de gracias lo hemos reducido a ser el día del pavo, no tiene entonces mucha importancia porque el pavo lo matan y se lo comen. Pobre pavo. Dar gracias, y lo vamos a ver con 3 ejemplos bíblicos. No vamos a tener mucho tiempo tengo un montón de citas bíblicas. En la predicación es importante abrir la palabra de Dios. Lamentablemente el tiempo no es suficiente, pero voy a mencionar algunos. Dar gracias de acuerdo a la Biblia es adorar. Es la respuesta natural de un corazón agradecido que entendió el don de Dios y lo demuestra dando gracias. La sierva del Señor dijo en Consejos para los Maestros, página 30, cuando podamos comprender el carácter de Dios tal como lo comprendió Moisés, nos apresuraremos a postrarnos en adoración y alabanza. Cito 3 ejemplos.
Lucas 17, 15 y 16 habla del leproso samaritano que fue sanado. Lo vimos esta mañana. Marcos 5, 33, habla de la mujer con el flujo de sangre que fue sanada. Lucas 5, 8 habla de Pedro y la pesca milagrosa. Y en cada uno de estos tres pasajes bíblicos hay elementos en común. Primero, todos ellos se postraron ante Dios, ante Jesús. Segundo, dieron gracias. Y tercero, porque hay uno más, reconocieron su pecaminosidad. Y número 4, noten que en cada uno de estos ejemplos el agradecimiento fue público. El Señor nos invita a orar en privado, pero la Biblia no dice que agradezcamos en privado. El Señor dice: cuando vayas a orar, entra en tu cámara, enciérrate allí, y lo que hagas allí, tu Señor que te ve en privado, ¿qué cosa? Te recompensará en público. Sin embargo, la adoración nunca es privada. La adoración siempre debe ser pública, porque es el reconocimiento de alguien acerca de la grandeza de Dios. ¿Cómo puedes tú callar tu agradecimiento cuando tú estás testificando de cuán grande es Dios? De cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Eso no puede quedar nunca en silencio. Por supuesto, ustedes recordarán que muchas de las ocasiones que la gente venía a dar gracias a Jesús, gloria a Dios, Él les decía: tranquilos, tranquilos, váyanse, muéstrense al sacerdote, o hagan aquello, no le cuenten a nadie. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Jesús lo decía no porque rechazaba la adoración de las personas, sino porque había mucha gente malintencionada viendo y oyendo, que querían acabar con el ministerio de Jesús antes de tiempo, y si hubieran tenido la oportunidad, lo hubieran hecho. Pero el agradecimiento, la adoración a Dios siempre es en público, siempre. El diccionario bíblico de W.E. Vine dice en el volumen 1, páginas 47 y 48, lo siguiente: en las Escrituras, la adoración a Dios no está sujeta a un patrón único. Un análisis de los verbos usados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo muestran que la adoración no está limitada a la alabanza o al canto. Ampliamente, adorar es reconocer directamente a Dios, su naturaleza, atributos, caminos y demandas. Dicho reconocimiento se manifiesta ya mediante el derramamiento del corazón en alabanzas y acción de gracias, o bien mediante actos ejecutados en el curso de este reconocimiento. Dicho sea de paso, y esto es a manera de comercial, nada más, tú y yo estamos aquí hoy y estamos metidos en este berenjenal, como diría alguien, por causa de la adoración. La adoración fue, es y hasta la culminación del gran conflicto será el motivo principal de todos los problemas. ¿O no es cierto? ¿No comenzó acaso el gran conflicto por el interés de alguien de ser igual a Dios, de subir al trono de Dios por los lados del norte y sentarse en el trono del poderoso? El mensaje de uno de los tres ángeles dice que adoremos a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando tú adoras el sábado, cuando rindes honor a Dios en su día, cuando lo guardas, estás manifestando que adoras a Dios.
Cuando violamos el sábado, y no quiere decir que otras cosas no lo demuestren, otras cosas lo demuestran, pero recordamos que el sábado es quien dice que Dios es creador, que Dios es sustentador, que Dios es redentor. Y Él merece la gloria y la honra por siempre. Hay 4 palabras en el Nuevo Testamento, también hay palabras en el Antiguo Testamento que hablan acerca de adoración y dan una vislumbre de lo que es adorar. Hay de estas 4 que voy a mencionar, posiblemente usted ha oído mencionar 2, por lo menos 2. Si sabe más de 2, bienaventurado es. Pero por lo menos 2, porque son las 2 que más se usan. La primera es proskuneo, que significa besar la mano, literalmente. También significa hacer reverencia. De proskuneo viene prosternarse. ¿Conocen prosternarse? O arrodillarse o postrarse. Yo sabía que la conocían. Sebonai, que significa temor reverente. Y hay citas para eso. Proskuneo, Juan 4:24, Sebonai o temor reverente, Mateo 5:19. La truo, otra palabra que ustedes conocen porque de ahí viene idolatría. ¿Conoce la palabra idolatría? Adoración a los ídolos. Pero la truo es una palabra, de hecho estas 4 palabras, ninguna tienen el significado de adorar a seres humanos, de adorar al diablo, a sus demonios, de adorar a nadie más que no sea a Dios. Porque en la Biblia, toda adoración, claro está, se rinde solo al Rey del universo. Filipenses 3:3 usa la palabra. Eusebeo, si alguien se llama Eusebio, Eusebio viene de Eusebeo. Actuar piadosamente con relación a alguien, pío. Alguien que actúa piadosamente. Y esa palabra se usa de manera interesante en Hechos 17:23. El apóstol Pablo dijo: a aquellos a quienes ustedes adoran sin conocer. Recuerdan que había una inscripción que decía al Dios desconocido. Y Pablo utiliza la palabra Eusebeo. A ese vengo yo a proclamar. Todas estas palabras expresan nuestra relación con Dios, o por lo menos cómo debiera ser. Nuestra adoración debe estar reservada solo para Él. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, estas palabras y otras más conllevan implícitamente el significado de servicio. Servicio que se rinde a aquel que es objeto de nuestra adoración. Sin adoración no hay servicio. La base, la razón por la que tú y yo estamos aquí en la iglesia, si usted pensaba que era para gobernar y mandar, se equivocó. La razón principal por la que tú y yo estamos en la iglesia es para servir. Aquellos que han sido elegidos para puestos en la iglesia, desde el pastor, que no es elegido en la iglesia, sino Dios lo elige por el Espíritu Santo, pero desde el pastor hasta el último de aquellos que podríamos considerar, entre comillas, como de los cargos más pequeños de la iglesia, todos han sido llamados a servir. Todos. Así que dar gracias es adorar. Adorar es servir. Y la razón por la, y el pastor habló de eso en la reflexión del jueves, la razón por la que tú y yo estamos aquí es para servir. Tanto a nivel interno, me sorprende ver personas que cuando los llaman para ocupar un puesto en la iglesia, tienen, y voy a usar esta palabra, ojalá nadie se sienta ofendido o aludido, pero tienen la audacia, en el menor de los casos, de decir no. La osadía de decir
No. ¿Cómo poder negarnos a servir al Señor? El servicio que tú das en la iglesia, que yo doy en la iglesia, no se lo damos al pastor. Así que si el pastor te cae mal, lo siento por ti, pero el servicio a la iglesia es a Dios. Ahora, si Dios te cae mal, entonces estamos en problemas, serios problemas. El servicio en la iglesia no es a la junta, no es a los ancianos, es a Dios. ¿Cómo te puedes negar tú a servir al Señor? Como si te piden que participes en la plataforma, cantando, orando, haciendo cualquier otra cosa, tú puedes negarte. ¿Con qué cara te niegas? ¿Te das cuenta que te estás negando ante el Rey del universo? No ante quien te lo pidió. Ese solamente es el instrumento. Tú te niegas ante Dios. ¿Cómo es posible? Adoración. La palabra liturgia que usamos en la iglesia, y liturgia es el orden en que se lleva el servicio en la iglesia. El orden en que llevamos los servicios en esta iglesia es lo que se llama liturgia. Conlleva la idea de servicio y de adoración. Pero evidentemente no podemos adorar a menos que hayamos tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. No podemos. ¿Recuerdan a Isaías? ¡Ay de mí, que soy muerto! Pues mis ojos han visto. Job, lo estamos estudiando todo este trimestre. De oídas te conocía o te había oído, pero ahora mis ojos te ven, o en otras palabras, pero ahora te conozco. Porque cuando conoces a Dios, lo vimos en la cita que leímos de la hermana White hace un momentito, en el libro de Consejos para los Maestros. Cuando tú conoces a Dios, cuando tienes una experiencia con Dios, no te queda de otra que postrarte y humillarte ante Él. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es bueno. Piensa en todos los atributos buenos que existen en el lenguaje español, en inglés, en cualquier idioma. Todos se aplican a Dios. Por eso Dios es merecedor de todo lo que le podamos dar. ¿Y qué le puedes dar tú a Dios? Aún lo que le damos no es nuestro. El rey David dijo: de lo recibido de tus manos. Así que el dinero que tú das no es tuyo, es de Él. La alabanza que le brindas no es tuya. El Espíritu Santo la pone en tu corazón. Y si cuando se canta en la iglesia, por decir, porque todo lo que se hace en la iglesia es adoración, todo, recoger los diezmos, la bienvenida, todo tiene que ver con adorar a Dios. Pero si no lo hacemos con gozo, si no lo hacemos con alegría, estamos deshonrando a Dios. ¿Cómo es posible que haya cristianos, y usted debe conocer a alguien por ahí, ojalá que en esta iglesia no haya nadie? Yo apenas acabo de llegar, no hay, ¿verdad que no? Dice el pastor que no hay. Así que no estoy hablando de la iglesia de Orlando. Que se sepa, aquí en esta iglesia no hay cristianos como el que voy a describir ahorita. Y si usted conoce a alguien que viene aquí y es así, no es de esta iglesia. Es de cualquier otra de las del área de Orlando, pero de esta no es. Aquí en esta iglesia, estoy seguro, no hay cristiano que usted le pregunta: hermano, ¿cómo está? Ay, bueno, bien. Y le dice que él está bien, pero usted no se lo puede creer. No, aquí en esta iglesia no hay personas así. Como tampoco hay en esta iglesia personas que cuando usted le pregunta ¿cómo estás?, siempre están mal. Pero yo estoy seguro que usted ha conocido personas así.
fuera de aquí de la iglesia de Orlando. Hermano, ¿cómo está usted? Ay, hermano, cuántos problemas, cuántas crisis. Ay, cuántas pruebas tengo en mi vida. Porque el verdadero cristiano, y de esos, y doy gloria a Dios, y cada uno de ustedes, si está de acuerdo conmigo, si no está, no tiene que estarlo, dé gloria a Dios también. En esta iglesia no hay personas así. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si usted ha entendido el don de Dios, si usted ha experimentado a Dios en su vida, usted no puede ser alguien así. Usted tiene que reflejarlo en todo lo que hace, cuando habla, cuando canta, cuando predica, en todo, cuando dan la bienvenida. Dicho sea de paso, hay pocas iglesias, y he estado en muchas, pero hay pocas iglesias que reciben a la gente tan bien como reciben a la gente aquí en esta iglesia. Eso lo digo por experiencia personal. Porque una vez, cuando yo era visita, que ya no soy, aunque mi traslado va a llegar unos 5 años después que el del pastor y su familia, pues mi feligresía está en México. Y yo le decía a la secretaria del pastor el otro día, mi feligresía viene en burro, porque no acaba de llegar. Yo la pedí en agosto y todavía no acaba de llegar, así que quién sabe, vendrá en burrito, pero viene. Pero cuando yo llegué a esta iglesia, una de las cosas que más me llamó la atención, y debo decir algo, y lo digo para honra y gloria de Dios, no para engrandecimiento de nadie, pero a Dios que merece la gloria y la honra. A mí no me gustan las iglesias grandes, y esta iglesia me gusta. De hecho, yo he estado en pocas iglesias grandes en mi vida porque no me gustan las iglesias grandes. Me gustan las iglesias más chicas, que la gente te conoce, te trata de manera más personal. Pero desde que yo llegué aquí, me callaron la boca. Me callaron la boca. Yo venía y yo decía, bueno, esta es la iglesia de mi papá y de mi mamá. Pero ahora yo no digo que esta es la iglesia de mi mamá y mi papá, es mi iglesia. Gracias a Dios. Porque solo Dios puede poner, mire, aunque usted lo pongan allí y sea una obligación, usted estar allí parado para dar la bienvenida, se demuestra si es obligado que usted está o usted lo hace de corazón. Y aquí los que están dando la bienvenida lo hacen de corazón. Así que yo doy gracias a Dios por eso. Eso también es adorar. Adorar entonces es fruto de una relación de experiencia con Dios. Adorar es reconocer que Dios es dador de todo y por lo tanto lo merece ¿qué? Todo. Adorar también es entender el don de Dios. 2 Corintios 9:15, el apóstol Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable. Inefable. Que no hay palabras para describirlo. Y eso es Cristo para ti, y eso es Cristo para ti, y eso es Cristo para ti y para ti. Si tú estás aquí esta mañana, es porque has comprendido que Dios es inefable, que a Dios no lo puedes circunscribir ni describir con palabras, que lo único que te resta ante la majestad de Dios es adorarlo y decir gracias. Adorar es un acto externo que es motivado por motivos internos. Jesús dijo, si me amáis, y el amor es abstracto, usted no lo puede ver, usted no lo puede tocar, usted solo lo puede experimentar o compartir. Y cuando amamos a Dios, lo manifestamos aquí en su iglesia, pero lo manifestamos también fuera de su iglesia. ¿Cómo? Y con esto voy a terminar porque quiero dejar una aplicación práctica para cada uno de nosotros. Adorar es, por último, vivir para Cristo.
Hay personas adventistas y no hay nada de malo en eso. Hay adventistas que solo les gustan que se predique acerca de los eventos finales, de profecías y demás. Y no está mal, vuelvo y digo. Necesitamos saber y conocer los tiempos en los que estamos viviendo. Pero cuando se hablan de temas como este, por poner un ejemplo, acerca del amor o acerca de algún tema que no es de esos temas que dan miedo. ¿Será que algunos adventistas sufren del síndrome de ¿auto qué? Autoasustarse. Y tal vez por eso les gusta que le prediquen de los eventos finales, porque cuando me predican de los eventos finales, hay que consagrarse al Señor, pero tú debieras saber que hay que vivir consagrado al Señor todo el tiempo. Te prediquen de eso o no te prediquen, ¿o no? Y algunos, ojalá que ninguno de nosotros en esta iglesia, es más, no, caramba, ¿cómo me atrevo yo a dudar? En esta iglesia, pastor, no hay nadie como Pedro. Y no lo digo en broma, y el pastor no lo dice en broma. Y les voy a explicar por qué. Si la Biblia nos llama santos, y el pastor mencionaba el jueves que la gracia de Dios es así. El Señor te llama santo aunque no lo eres, porque el Señor llama a lo que no es como ¿qué? Como si fuese. Así que cuando el Señor te llama santo, ¿eres qué? Santo. El problema es que no nos los creemos, y en parte yo puedo entender por qué. Porque cuando tú miras tu vida, yo miro mi vida y me doy cuenta de cuántas faltas y pecados yo cometo. Me doy cuenta que estoy lejos del ideal que Dios tiene para mí. Pero en esta mañana yo te digo, no te preocupes por las faltas y pecados que tú sabes que tienes. ¿Oíste bien? No te preocupes. Hubo uno que dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Esas cargas, esa preocupación, y créanme que lo que estoy pidiendo es imposible, virtualmente imposible. Porque dice la sierva del Señor que cuando el tiempo de gracia se cierre, ¿cuál será la preocupación de aquellos que están sellados, pero que no están seguros de que están? Si eres salvo o no. Pero gloria a Dios que tu salvación no depende de cómo te sientes, sino de quién te la dio. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Aférrate a Jesucristo. Si Él te la dio y Él es la garantía, Él es las arras de tu salvación, aférrate a Él. Aférrate a Él. ¿Cómo podemos morir por Jesús si no estamos dispuestos a vivir por Él? Así que hay que aprovechar este tiempo que todavía tenemos y comenzar a vivir por Jesús. Si no lo hemos hecho, hay que comenzar. Gracias a Dios que aquí hay un pueblo que entiende que necesitamos eso. Y por lo tanto tratamos de buscarlo. Adorar también es mostrar no solo servicio dentro de la iglesia y fuera de ella. El pastor mencionaba que si oras mucho y lees mucho, no te sirve de nada a menos que lo compartas. Servir a otros. No solamente predicando, hay 100,000 formas de predicar y no tiene que ser. Tal vez no todo el mundo puede pararse aquí. Yo he predicado prácticamente toda la vida entera y tenía un susto aquí que... Porque estar aquí es una gran responsabilidad, no es simplemente hablar bonito, es dar al pueblo el pan de Dios, la palabra que el Señor tiene para ti. Y si esta no es la palabra del Señor, entonces yo no debo estar aquí. Adorar también es reverencia.
Y reverencia no es tan solo la manera como nos comportamos dentro de la iglesia. Y quisiera decir solo algunas cosas. No estoy aludiendo a nadie, así que no se sienta nadie ofendido. Estoy hablando en términos generales. Adorar a Dios tiene que ver con la vestimenta que yo uso. Adorar a Dios tiene que ver con las palabras que hablo. Adorar a Dios tiene que ver con las cosas que yo hago. Y todo eso es reverencia o irreverencia. Tirar basura en la iglesia, aquí o fuera de aquí, es irreverencia. Y debo decir que he visto papelitos y vasitos afuera. Eso debo decirlo, porque lo he visto. Y posiblemente aquí adentro también. Eso es irreverencia. Irreverencia no es nada más estar callados y tranquilos. Es tener la casa de Dios limpia. Acordarnos, porque estoy seguro que si el presidente de la nación nos invitara a la Casa Blanca, ninguno de nosotros le darían un vasito con agua por ahí, lo dejaría tirado en el suelo. Estoy seguro de que no haríamos eso. Entonces, ¿por qué lo hacemos en la casa de Dios? ¿Por qué no nos comportamos en la casa de Dios como nos comportaríamos en la Casa Blanca? ¿Por qué no nos vestimos para venir al templo como nos vestiríamos como si fuéramos a ver al presidente? Y aquí delante de quién estamos, por el amor de Dios. Estamos delante de la presencia del Rey del universo. El único que merece nuestra adoración, nuestra honra, nuestra gloria, nuestro mejor comportamiento, nuestra mejor vestimenta. Eso también es adorar. Quiero terminar con las palabras de 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 9. Y voy a pedir al equipo de alabanzas que estaba esta mañana. Vamos a terminar con el himno número 302. Grato es contar la historia. Pero antes de terminar, quiero terminar con las palabras de 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois, mi querido hermano, mi querida hermana, yo te ruego por la misericordia de Dios, como decía el apóstol Pablo, que entiendas este pasaje. Eres linaje escogido. Eres real sacerdocio. Eres nación santa. Eres pueblo adquirido por Dios. Pero hay una misión que cumplir, ¿o no? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Finalmente, adoras a Dios cuando haces partícipe de esto a otros que no lo conocen. Que Dios bendiga esta iglesia. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que el próximo año, cuando llegue esta fiesta, esta celebración, y quisiera decir a manera de comercial, los conquistadores y los aventureros, aunque los aventureros lo están haciendo para diciembre, los conquistadores tradicionalmente recogen alimentos para familias en necesidad antes del Día de Acción de Gracias. Y por la gracia de Dios recogimos no tanto como queríamos, pero vinieron donaciones de otras partes y pudimos ayudar a 2 familias que estaban en necesidad. Pero qué lindo sería, y no digo que no tengamos desayuno de Acción de Gracias el año que viene, pero qué lindo sería si pudiéramos tener un proyecto de ayuda a la comunidad y en vez de tener 2 canastas, tener 50. Porque dar gracias es adorar. Y cuando adoras, reconoces que Dios es el dueño de todo y por lo tanto de lo recibido de su mano, ¿qué tú haces? Das. Dar es adorar. Que Dios te bendiga.
Puestos en pie, por favor. Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad. Y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, que es obra más hermosa que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues alguien nunca oyó que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, que placentera es, y es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia pues que canto, oíd con atención, porque es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Es contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor. Y en cuanto allá en la gloria, entonen mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Gracias, Padre, porque nos has hecho entender que sin tu gracia no seríamos capaces de darte gracias. Nos has ayudado a entender que darte gracias es adorarte. Esta celebración, aunque el mundo en general no la considere de esa forma, pero nosotros como cristianos sabemos
que el único que merece las gracias, la gloria, la honra, el imperio, el poder, eres tú. Ayúdanos a vivir vidas que demuestren que somos agradecidos. Ayúdanos a vivir vidas que demuestren que te hemos conocido. Ayúdanos a vivir vidas que demuestren que te amamos y que demostremos ese amor en servicio a los demás, no solo a lo de nuestra propia fe, también a los que no lo son, y sobre todo recordando que nuestro servicio a cualquiera de ellos, aún pequeños, lo hacemos solo para ti. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos. Amén.